A continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un saludo cordial a todos los amables oyentes del programa Dialogando con el Pueblo a través de la señal satelital de la Red Patria Nueva, Radio Illimani, que hace poco estuvo de aniversario cumpliendo 90 años al servicio de los bolivianos, Radio Vanguardia, líder del sistema de radios de los pueblos originarios, y el periódico de alcance nacional, Ahora el Pueblo. Hace poco el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia ha participado de la tercera cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, donde el jefe de Estado ha reiterado y ha reafirmado el derecho al agua y la reactivación económica. De acuerdo a la información que se tiene en la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, madre de las RPOs, en el curso de los próximos días se va a llevar a cabo una cita bilateral con Francia para afianzar los proyectos en beneficio del país, demostrándose de esta manera que Bolivia goza de respaldo financiero. Asimismo, habrá que recordar que el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en una visita desarrollada en las últimas horas a Coipasa, Oruro, ha cuantificado la existencia de recursos de litio de esta región orureña como parte de lo que significa las tareas que se efectivizan camino a la industrialización del país. Y existe una buena información, confirmándose que Bolivia se consolida como una de las reservas más grandes del mundo, con 23 millones de toneladas de litio. Eso se dijo en las últimas horas. Por otra parte, habrá que recordar que la Cancillería en algún momento ha manifestado que va a hacer un reclamo formal por la vía correspondiente a las autoridades del vecino país del Paraguay por sindicar, se dice, a Bolivia en las drogas incautadas en Hamburgo, Alemania. Para hablar sobre este particular y otros tópicos referidos a la economía del país y las relaciones bilaterales, serán abordados en el programa de la fecha, Dialogando con el Pueblo. Para este propósito tenemos el gusto, el placer de contar con la presencia del viceministro de Relaciones Internacionales, Freddy Mamani, a quien le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias, saludos al pueblo boliviano que en este momento está en compañía del programa, y también felicitarles a todo el personal, la dirección, periodistas, administradores y los que hacen posible para que Radio Illimani y RPOs puedan llegar a la mayoría de la población boliviana. Muchas felicidades por cumplir 90 años, un trabajo sacrificado, un trabajo importante para mantener informado al pueblo boliviano. Efectivamente, esta semana se ha desarrollado la tercera cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Después de 8 años se reunieron nuestros líderes mundiales de ambas regiones, tanto la Unión Europea, América Latina y el Caribe, precisamente para retomar la agenda multilateral birregional, tomando en cuenta algunas particularidades que ha marcado hitos importantes, como por ejemplo la pandemia del COVID-19, la crisis en Europa del Este y de manera particular en nuestro país el golpe de Estado en el 2019, que marcaron definitivamente el ámbito político, económico, social en nuestro país. Y eso es importante
destacar para que la comunidad internacional, para que nuestros pueblos puedan comprender que hemos estado saliendo de una cuestión compleja. Bolivia, si bien ha sufrido estos 3 embates, uno nacional y 2 en la comunidad internacional, precisamente la reactivación económica, un crecimiento económico que nos ha permitido diversificar nuestra economía, pero con una baja inflación importante en América Latina y a nivel global. Somos los únicos países de nuestra región que hemos mantenido baja nuestra inflación, y eso es muy importante. Y en ese contexto, Bolivia ha mostrado a la comunidad internacional, en el marco de su Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025, uno de los ejes principales es la industrialización con sustitución de importaciones, que ha sido reflejada por nuestro presidente en sus diversas reuniones y en la sesión plenaria de esta tercera cumbre de la Unión Europea. Para Bolivia es importante estos anuncios, aunque debemos ser sinceros y claros. Durante el proceso de organización del desarrollo de esta cumbre, lamentablemente los países desarrollados de la Unión Europea no han permitido incorporar la visión de los países de América Latina y el Caribe. Justo previos a la conclusión de la cumbre, seguía negociándose el documento que consta de 8 páginas, 41 párrafos, pero es importante destacar, hay 40 párrafos, todos los países están respaldando con la declaración de la CELAC Unión Europea, un párrafo obviamente que tiene sus complicaciones, que seguramente a lo largo del tiempo se seguirá debatiendo. Es importante resaltar esta cumbre de la CELAC Unión Europea porque en su discurso, inclusive nuestro presidente mencionó Bolivia necesita socios, no patrones, ¿no? Y en ese ámbito es importante el socio de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, porque estos países desarrollados, de alguna u otra manera, por historia, por todo lo del saqueo de nuestros recursos naturales, se han potenciado a nivel de infraestructura, de cooperación, inversión, desarrollo de capacidades, universidades. Entonces ellos tienen desarrollado este componente, pero América Latina y el Caribe tiene recursos naturales estratégicos que hoy por hoy está definiendo la geopolítica a nivel global, precisamente con el tema del litio y las tierras raras, el agua, el hidrógeno verde, entre otros temas que son parte de esta discusión a nivel global. En ese contexto creo que el discurso de nuestro presidente Luis Arce Catacora fue clave, importante, para que ambos regiones, tanto Unión Europea como América Latina y el Caribe, agrupados en CELAC, tenemos potencialidades y tenemos que trabajar en ese ámbito. América Latina, Bolivia ya no tienen que ser proveedoras de materia prima, sino tenemos que trabajar en las cadenas de valor, en la industrialización de nuestros recursos naturales, pero no solamente industrializar las materias como productos intermedios, sino tener, por ejemplo, en el caso del litio, tenemos que desarrollar carbonato de litio, hidróxido de litio, cátodos, ánodos, baterías de ion litio, autos híbridos. Eso tiene que ser el desafío grande a partir de la constitución de la Empresa Nacional Pública Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos, ILB, que en este momento está dirigiendo precisamente en el marco del Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025, industrialización, constitución de importaciones. Perfecto, muy gentil. Bueno, también está con nosotros Miguel Claris, analista, economista, a quien también le damos la bienvenida y la consulta respectiva. Hace poco el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, ha participado de la tercera cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos, y a nuestro viceministro Freddy Mamani ha abordado el tema. Me gustaría también, a tiempo de darte la bienvenida, hacerte la consulta de evaluación sobre su participación del presidente en este evento internacional. Claro que sí. ¿Cómo estás, estimado Rubén? Un saludo a toda la población que nos está escuchando acá a través del programa.
agradecido por esta invitación una vez más para que podamos analizar y hablar, ¿no?, sobre todos estos elementos que han acontecido en los últimos días, que son buenas noticias para el país, ¿no? Como señalaba nuestro hermano vicecanciller, es importante la participación que ha tenido nuestro presidente en esta cumbre del CELAC, ¿no?, precisamente para establecer estos marcos de diálogo, esta coordinación, la cooperación internacional que tiene que existir. Me gustó mucho la parte en la que ya Bolivia no tiene que someterse a patrones, sino socios a nivel internacional, precisamente para ejercer y poder establecer estos puntos de cooperación internacional, ¿no?, que son importantes para poder incentivar, incluso impulsar lo que es cadenas de valor y la inversión, ¿no?, que es muy importante dentro de nuestro país, ¿no? Recursos, por ejemplo, con el diálogo de Francia, que van a poder canalizarse en financiamiento para el país, de tal manera que se destine a la inversión pública. No nos olvidemos que el actual modelo económico tiene como un pilar muy importante en la inversión pública, que establece un retorno en el mediano y largo plazo, ejerce más crecimiento económico y nuevas fuentes de empleo, ¿no? Es un elemento que hay que resaltar. Algo importante de esta cumbre también es que nuestro presidente ha mostrado una vez más ante el mundo los elementos y la esencia que tiene el actual modelo económico, social, comunitario, productivo, ¿no? Yo creo que este modelo una vez más ha demostrado ser el modelo idóneo para poder mitigar, aislar todos estos elementos de crisis internacional que se han suscitado, ¿no? Hemos salido de una reciente pandemia, la crisis bélica entre Ucrania y Rusia, la crisis financiera internacional, lo que vamos arrastrando de la crisis climática. Entonces son elementos que en cierta forma repercuten en las economías del mundo, pero Bolivia ha logrado una vez más aislar estos elementos para que el peso de la crisis no recaiga sobre los hogares, no recaiga sobre las empresas, sino es el Estado quien asume este afrontamiento, ¿no?, para poder aminorar la crisis internacional. Y esto precisamente en el marco del modelo actual que tenemos, ¿no?, un modelo que ha sido concebido, ¿no?, por nuestro presidente Luis Arce y Carlos Villegas, que en paz descanse, ¿no? Entonces estos elementos permiten generar un crecimiento económico sostenido y bueno, se ve reflejado también en indicadores sociales que son reflejo e envidia también de algunos países en la región, ¿no? Como señalaba nuestro vicecanciller, Bolivia una vez más cuenta con la tasa de inflación más baja en la región y una de las más bajas en el mundo, ¿no? Es un elemento muy importante que hay que resaltar porque varios países vecinos están atravesando espirales inflacionarios y precisamente nuestro presidente ha posicionado esas ideas en esta cumbre, ¿no?, mostrando los resultados de nuestro modelo y más o menos las directrices que tienen que seguir los países para poder generar este tipo de resultados en beneficio de toda la población, ¿no? Perfecto, viceministro, aprovecho el tiempo que está usted con nosotros para hacerle la siguiente consulta. A ver, como efecto de esta reunión internacional desarrollada en Bruselas, se dice que el presidente Luis Arce Catacora va a sostener dentro de poco una reunión con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, para tratar temas de cooperación bilateral, ciencia y tecnología, agua, saneamiento, energías renovables y la lucha contra la crisis climática. Efectivamente, en el desarrollo de la tercera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, Unión Europea, se han realizado varias reuniones bilaterales, multilaterales, precisamente para buscar alianzas estratégicas. En el caso particular de Francia, se ha reunido con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en el que se han abordado los temas de cooperación adicional, como mencionaba, en temas de agua, transferencia de tecnología, saneamiento, cambio climático, que nos permitirá trabajar. Y en ese sentido, nuestro presidente el día de ayer, en la reunión que tuvimos, nos ha instruido tanto a los ministerios correspondientes del área, también a Cancillería, a que podamos trabajar en los compromisos que asumieron nuestros presidentes para apoyar precisamente en agua, saneamiento, cambio climático, entre otros temas que son fundamentales para que nuestro país pueda
pueda desarrollarse, porque todavía requerimos de cooperación, de transferencia de tecnología, desarrollo de capacidades, que es uno de los elementos centrales. Aquí es importante, seguramente en el transcurso de hoy día, mañana el Ministerio de Planificación, el sector importante, el motor que genera el desarrollo y planificación en nuestro país, va a acordar importantes proyectos que beneficien al pueblo boliviano. Y en ese ámbito ha sido muy importante esta reunión. Lo que también es importante rescatar en esta cumbre de la CELAC Unión Europea, precisamente en que muchos países de la Unión Europea están interesados en el desarrollo que está emprendiendo nuestro país, fundamentalmente la industrialización con sustitución de importaciones. Uno, cuando habla de Bolivia, inmediatamente se imagina que el tema de la industrialización es el tema del litio. Tierras raras, tiene bosque, la potencialidad en la agropecuaria, alimentos. Entonces, esto es una gran oportunidad para que nuestro país pueda trabajar. En el tema de la industrialización del litio hay grandes desafíos, ustedes ya es de conocimiento público, en que las empresas con capacidad tecnológica, profesional, se han presentado hacia una convocatoria abierta. Seguramente Yacimientos de Litio Bolivianos, a la cabeza del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, han informado al país, y precisamente es que Bolivia está entrando a una era de la industrialización con la extracción directa de litio, tanto en el Salar de Uyuni, Salar de Coipasa y Pastos Grandes respectivamente. Aprovecho esto que me dio pie prácticamente, y sabiendo que usted, por ejemplo, es oriundo del lugar, Uyuni. Hace poco estaba en Coipasa el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y ha hecho conocer los resultados de la cuantificación de los recursos del litio de Coipasa en el departamento de Oruro, y ha manifestado que son 23 millones de toneladas de litio en territorio boliviano, el que nos convierte, nos decía, en los primeros en lo que refiere este recurso a nivel del mundo. Un criterio sobre el particular, por favor. Es importante lo que tenemos información a través de los estudios que se han realizado y que en su momento se ha hecho público esta información. Bolivia tenía 21 millones de reservas de litio en el Salar de Uyuni, y ahora en Oruro, con el anuncio, alcanzan a 23 millones. Todavía tenemos pastos grandes, tenemos aproximadamente 28 salares y lagunas saladas en nuestro país. Eso obviamente puede incrementarse, pero lo más importante es que Bolivia es el eje que tiene reservas importantes. Es el primer país que tiene reservas mundiales en el tema litio. Los tres países, Argentina, Bolivia y Chile, son los que tienen más del 60% de reservas. Esto es muy importante, y aquí obviamente está puesto los ojos a nivel mundial, y precisamente ustedes comprenderán, en el 2019 se dice que el golpe de Estado ha llegado por el tema del litio, porque habíamos pactado con empresas alemanas, chinas. Después obviamente con el golpe de Estado se retrocedió. Hoy estamos trabajando desde el Ejecutivo, a través de la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos YLB, de poder entrar al proceso de industrialización un poco más, diría yo. Los últimos años, desde el 2012 hasta el 2018, hemos consolidado, digamos, nuestra planta piloto, nuestra capacidad de investigación en carbonato de litio, hidróxido de litio. Tenemos centro de investigación, hemos producido materiales catódicos, hemos producido baterías de ion litio en los centros de investigación, y a partir de ahí nos ha permitido avanzar, entrar a la cadena de la industrialización. Si bien en el 2018-2019 se ha inaugurado la planta industrial de cloruro de potasio, que digamos es la primera fase. En segunda instancia estamos ya concluyendo, de acuerdo a la información que se tiene también, y que nuestro ministro de Hidrocarburos y Energía y el presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Boliviano ha mencionado que a finales de esta gestión estaríamos entrando en la industrialización de litio para producir exactamente 15,000 toneladas de carbonato de litio al año. Eso va a ser muy importante, es el gran desafío para nuestro país en el marco del Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025, industrialización con sustitución de importaciones. Pero adicionalmente recordar, tal vez es importante recordar, yo vengo de la región del sudeste potosino y de Uyuni.
el 89, 1989, 1992 se ha hecho intentos de privatización del Salar de Uyuni para entregar a la empresa Lithium Corporation, Lítico más conocido en nuestro medio, y gracias a la acción, a la movilización de los originarios del sudoeste de Potosí, estamos hablando de mi organización, la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur, la Central Obrera Regional, en ese entonces el Comité Cívico Potosínista, han entendido, digamos, que la privatización del litio, de entregar a la corporación Lithium Corporation, era obviamente el leolino para el Estado, para el país, y probablemente no íbamos a estar discutiendo de cómo vamos a desarrollar la cadena de industrialización en nuestro país. Felizmente esto terminó con la anulación del contrato. Teníamos contrato el 89-1992 y precisamente mi organización FRUTCAS en el 2008 presentó al entonces al hermano Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el plan de industrialización del litio, la Estrategia Nacional de Industrialización del Litio que presentó el 2008, obviamente con apoyo técnico de entendidos en el área, y eso está vigente, y precisamente con la lucha coordinada con la propuesta técnica, hoy la región del sudeste potosino está consciente de este gran desafío de la industrialización del litio, que nos permitirá obviamente resolver diversos problemas. Lo que sí, digamos, falta una ley marco del litio y recursos geopolíticos que precisamente regule la participación de los pueblos, el tema de las regalías, el tema del control social, los derechos de los pueblos indígenas, los temas ambientales. Seguramente en la Asamblea Legislativa Plurinacional los diputados senadores discutirán la importancia, porque en el tema de los hidrocarburos en el año 2005, 2003, 2005 fue, digamos, una política nacional, porque todo el mundo hablaba, digamos, de los hidrocarburos. Hoy en este contexto importante, y además estamos entrando a la cadena de la industrialización, las cadenas de valor, y además codiciada estos recursos estratégicos como litio y tierras raras, tiene que ser parte del debate cómo queremos industrialización en nuestro país. En ese sentido, nuestro presidente Luis Arce Catacora, nuestro Gilata de Bichoquehuanca, presidente y vicepresidente, están trabajando para que los beneficios y la industrialización beneficie no solo a la región del sudeste potosino, sino al departamento y al país. Ahora, hace poco se ha firmado un convenio con dos empresas grandes, Rusia y China, y bueno, en la cumbre esto ha sido un eco inmediato, y nos dicen que se han acercado otros países para poder conversar con el presidente y hablar sobre la explotación, y se ha señalado en esa oportunidad debe ser con soberanía. ¿Cómo se entiende? Este es uno de los temas fundamentales. En nuestra Constitución Política del Estado, producto de la Asamblea Constituyente, está absolutamente claro que los recursos naturales son 100% del pueblo boliviano, y en ese ámbito la política de industrialización tiene que ser estatal. Obviamente aquí es importante mencionar ya para los eslabones, porque de acuerdo a la clasificación, primer eslabón, segundo eslabón, tercer eslabón, cuarto eslabón, por lo menos el primer eslabón tiene que ser 100% estatal, y ahí ya está definido por Constitución y por la ley de creación de yacimientos de litio boliviano. Y posteriormente en las cadenas como baterías de ion litio, como la fabricación de autos híbridos, necesitamos obviamente ahí la tecnología, la ciencia, y en ese sentido las alianzas estratégicas que emprenderá nuestro país. Obviamente esto es sectorial, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía y Yacimientos de Litio Boliviano, quienes serán los principales promotores para este tema, para esta iniciativa. Lo que está claro para el país es que tenemos un plan 2021-2025, industrialización con sustitución de importaciones, y en ese obviamente entra el tema del litio. Perfecto, quiero seguir aprovechando su presencia, viceministro. A ver, me voy directamente a esta consulta, querido Sergio. Desde la recuperación de la patria, la democracia, los derechos a la salud, la educación, ¿cómo podemos evaluar en estos momentos las relaciones bilaterales del gobierno de Bolivia con otros países? Estamos en la consolidación como este conocimiento
el golpe de Estado ha enfriado y ha ralentizado nuestras relaciones diplomáticas, producto, digamos, de la decisión que se ha tomado en el 2019, un gobierno inconstitucional. Lo que hemos hecho es que hemos retomado las relaciones bilaterales con los países que se ha roto estas relaciones diplomáticas, y con los países que se ha ralentizado hemos reforzado nuestras relaciones, y así que tenemos mecanismos bilaterales que nos permitan avanzar en temas del diálogo político, cooperación, complementariedad, solidaridad, que son los principios básicos de nuestra política exterior. En ese sentido, hemos hecho avances importantes con Argentina, con Paraguay, con Brasil. Hemos retomado después de 4 años una agenda bilateral que nos ha permitido avanzar varios puntos. Con Perú hemos retomado, pero últimamente se ha ralentizado por los diferentes temas políticos, de orden político, que ha afectado. Hemos retomado con Colombia, con España, con la Unión Europea, con China, con Rusia, con muchos países. Hemos estado trabajando de manera coordinada precisamente para fortalecer las relaciones diplomáticas bilaterales y multilaterales. La presencia de Bolivia en los organismos de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, la Organización Mundial del Comercio y otros importantes foros que existen, precisamente nos ha llevado en algunos temas el liderazgo. Bolivia siempre ha mantenido los últimos 14 años desde la primera gestión, y en estos dos años y medio retomar nuestra agenda en temas de cambio climático, biodiversidad, bosques, en pueblos indígenas, en tema de agua, saneamiento, en tema de los derechos culturales, como el tema de la hoja de coca, el masticado de la hoja de coca, el derecho humano al agua. El próximo año tendremos el Año Internacional de los Camellos 2024. Hemos liderado consultas nacionales sobre la cumbre sobre sistemas alimentarios, sobre la transformación educativa, la cumbre que se desarrolló el año pasado. Hemos trabajado de manera conjunta con las organizaciones, con las instituciones del Estado, liderando, obviamente presentando propuestas en relación al tema del cambio climático, que son importantes. La agenda multilateral, tanto Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos y otros organismos, pero fundamentalmente en nuestra región de América Latina, de impulsar un proceso de integración latinoamericana y caribeña a partir de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. O sea, que es importante resaltar la CELAC. Si bien es un espacio de diálogo político y concertación política, se está convirtiendo en un espacio de cooperación. Gracias a la CELAC y al liderazgo de México, países de América Latina y el Caribe han tenido la oportunidad de recibir vacunas, porque en su momento, cuando Bolivia asumió, no teníamos ninguna vacuna comprometida, y gracias al esfuerzo de las instituciones del Estado, el Ministerio de Salud y liderados por Cancillería, se han conseguido las primeras vacunas, que ha sido una odisea, porque todo el mundo estaba peleando las vacunas y todo el mundo quería vacunas, y obviamente quien empezó primero a la cancha han logrado, y Bolivia, con la capacidad política y diplomática, se logró conseguir las primeras vacunas para principalmente atender a los personeros de salud de nuestro país, y posteriormente ya los datos reflejaron que un importante número de la población boliviana ha cumplido con las vacunas en su primera dosis y en segunda dosis, que fue muy importante. Entonces, nuestro relacionamiento bilateral y multilateral está en buen camino. Sé que tenemos que ajustar varios temas para seguir avanzando, pero estamos muy contentos de haber llegado hasta donde estemos, pero son pasos importantes. La cumbre de la CELAC Unión Europea es una gran oportunidad para trabajar con todos los países, independientemente de la situación ideológica o política que nos pueda diferenciar, pero sí estamos conscientes de las realidades de las diferentes crisis que enfrenta los países en desarrollo, y en particular nuestro país. Nuestro economista, analista Miguel Clares, para que continuemos hablando de la CELAC. Decíamos hace poco que, como efecto de la reunión internacional que se ha llevado a cabo en Bruselas, se dice que el presidente Catacora va a sostener dentro de poco una reunión con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, para tratar temas de cooperación bilateral en ciencia y tecnología, agua, saneamiento, energías renovables y la lucha contra la crisis climática.
Este hecho, Miguel, supone que andamos bien, porque al parecer ha llamado la atención el lineamiento que viene dando el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en diferentes eventos internacionales. Y claro, en este caso también sucedió algo parecido. Bueno, sí, mira, efectivamente el mundo va avanzando, ¿no? Cada día en ciencia y tecnología, y Bolivia no puede estar al margen de este progreso que hay para poder generar mayor optimización en los resultados que existen en diferentes procedimientos productivos, industriales, cadenas de valor en sí, en resumen, ¿no? Entonces, nuestro presidente ya sostuvo algunos puntos, se va a seguir manteniendo este diálogo, esta coordinación internacional para una cooperación en el sentido de poder aumentar más el capital humano que hay y la inversión que hay dentro de nuestro país, ¿no? En los diferentes sectores productivos que tenemos para poder generar mayores valores, ¿no? En materia económica dentro de la economía boliviana. Son elementos muy importantes, ¿no? Porque son recursos también en temas de financiamiento, como señalaba hace un momento, que van a poder generar mayor inversión pública dentro de nuestro país. Y la inversión pública, lo hemos comprobado hasta la fecha, genera mayor crecimiento económico y mayores fuentes de empleo. Entonces, generar también un incentivo, un estímulo en lo que es los progresos productivos con mayor tecnología, va a generar mayor valor agregado dentro de nuestro país, mayor eficiencia, ¿no? en varios procesos productivos, en tal sentido que se genere mayor crecimiento económico de la misma forma, ¿no? Entonces son elementos, son noticias, ¿no? Muy buenas para nuestro país, precisamente para poder coordinar estos marcos de cooperación internacional que se puede tener con Francia u otros países, ¿no? Claro, y además, Miguel, uno de los aspectos que el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia viene señalando en diferentes eventos internacionales tiene que ver con el modelo económico social comunitario productivo, que esta vez igualito ha señalado, le ha puesto el énfasis correspondiente a este tema y haciendo conocer a los demás países que el secreto de lograr una estabilidad económica en Bolivia es precisamente poniendo en práctica este modelo económico. Efectivamente, mira, no es la primera vez que nuestro presidente expone los elementos, la esencia, la naturaleza que tiene el modelo económico social comunitario productivo. Ya lo ha hecho años atrás cuando era ministro de Economía, ¿no? Ha expuesto en varias universidades en Norteamérica, en Europa, en varios foros internacionales, precisamente porque lo invitaban, ¿no? El modelo económico ya ha sido estudiado a nivel internacional, y cada que existe una crisis internacional, los países en el mundo están interesados por saber más sobre nuestro modelo, y en este caso no ha sido la excepción, ¿no? Los espirales inflacionarios que se están suscitando a nivel internacional, y Bolivia destacando con una inflación controlada y estable. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo económico que permite mitigar precisamente estas presiones inflacionarias a nivel internacional. Entonces, todos los países en el mundo quieren saber cuál es la fórmula secreta, ¿no? Para tener estabilidad económica, y precisamente son los elementos que explica el presidente a nivel internacional. Contamos con un modelo económico que se ha retomado y se está profundizando, ¿no? Nuestro vicecanciller ha sido muy claro hace un momento. Un elemento importante antes de volver a profundizar lo que es el modelo económico social comunitario productivo ha sido hacer una buena gestión sanitaria. No nos olvidemos que el gobierno de facto de Yanine Áñez, en lugar de preocuparse por la salud de los bolivianos, ha hurtado dinero del Estado, ha hurtado los bolsillos de la población boliviana, generando una malversación de fondos, por ejemplo, en los respiradores, ¿no? No le ha importado la salud de los bolivianos, y precisamente realizar una gestión sanitaria ha sido el primer paso para poder generar reactivación económica. Porque si no se cuidaba la salud, entonces no se podía generar el estímulo para poder hacer que las actividades económicas se desenvuelvan de manera normal, ¿no? Se han gestionado las vacunas, pruebas rápidas, medicamentos, en tal sentido que la población boliviana se encuentre ya protegida, ¿no? En temas de salud, para que puedan ejercer ya sus actividades laborales con absoluta normalidad, y así se pueda reconstruir y reactivar la economía nacional. Un elemento muy importante, el índice de letalidad de COVID-19, entre la primera ola era más del 6% con Yanine Áñez. Ahora, la última ola que hemos tenido ha sido casi del 0,1%, o sea, prácticamente cero, ¿no? Y precisamente se debe a una correcta gestión sanitaria que ha ejercido nuestro actual presidente, ¿no? Después de esto se ha profundizado el modelo económico
Se ha incentivado la demanda interna a través de la inversión pública, abasteciendo primero el mercado interno. Se ha fortalecido la matriz productiva del país, se ha diversificado la matriz productiva a través de la canalización de financiamiento por el sistema financiero con diferentes fideicomisos, precisamente para poder apoyar a los pequeños, medianos y grandes productores, ¿no? Es un modelo que se preocupa desde el más pequeño productor hasta la más grande empresa, ¿no? No es como el modelo neoliberal, que solo se preocupaba por las grandes empresas, por las grandes élites cruceñas incluso solamente. Este modelo económico que tenemos actualmente es un modelo que se preocupa por toda la población boliviana, pero esencialmente de esta población más vulnerable, ¿no? La más pobre. Este es el elemento que ha permitido generar un crecimiento sostenido, ¿no? En materia económica, con buenos indicadores sociales, ¿no? Y es lo que ha ido exponiendo nuestro presidente en los diferentes foros, ¿no? El CELAC es uno de ellos, pero los resultados son vistos a nivel internacional. Deberíamos sentirnos orgullosos de contar con un modelo económico que una vez más ha demostrado ser el modelo adecuado para afrontar crisis internacional. Se lo ha visto el 2008, el 2009, el 2014 y ahora nuevamente con la pandemia y con la crisis bélica, crisis financiera internacional, presiones inflacionarias. Bolivia está mostrando estabilidad financiera, estabilidad económica, precisamente porque tenemos un modelo que está adecuado a la realidad boliviana. Bien, Miguel, recordando el pasado, en épocas neoliberales, algún mandatario dijo: Bolivia se nos muere. Hace poco dirigentes políticos de la derecha han manifestado que Bolivia, en cuanto a economía, no goza de buena salud. Bolivia solo vive, decía, de la matriz energética. Pero el pasado jueves el presidente Luis Arce Catacora ha presentado los resultados de cuantificación de los recursos de litio en Coipasa y ha manifestado que son 23 millones de toneladas de litio en territorio boliviano, lo que nos hace, decía, el número 1 en el mundo en cuanto se refiere a esta riqueza. Bueno, todo lo que se decía no es tan cierto, sino hay esperanza, hay el trabajo que viene llevando adelante el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en cuanto se refiere a la industrialización, y estamos camino a la industrialización, parece que es bastante sólida. Exactamente, mira, un elemento que señalas y que hay que resaltar es que existen evidentemente pequeños grupos que no sé si es intencionalmente o se los hay que explicarlo bien, no quieren ver los resultados económicos que tenemos en el país, precisamente en el marco del actual modelo que se aplica. Y precisamente son las grandes élites empresariales de Santa Cruz, ¿no?, quienes aseguran que no tienen un apoyo del Estado. Pero si vemos bien los datos, la subvención, por ejemplo, a los combustibles, Santa Cruz se destaca por el sector agropecuario, y el sector agropecuario no tendría este dinamismo que actualmente goza si el Estado no generara subvención al diésel. El sector agropecuario se mueve bastante con la subvención al diésel. Si no existiese este elemento, sus costos de producción aumentarían y no tendrían las ganancias que hoy en día gozan. Además que la inflación también se dispararía, ¿no? Entonces son elementos que generan buenas ventajas a nivel nacional, ¿no? Y de los cuales también se favorece en gran parte el sector empresario privado, ¿no? Un elemento también acá importante que hay que destacar es que aún existe esa opinión errónea de que Bolivia depende de los hidrocarburos y los minerales. Si observamos las exportaciones, el nivel de exportaciones que tenemos en el país y lo vemos por tipo de exportación, Bolivia exporta más que todo elementos de la industria manufacturera, y precisamente es un pilar que refleja también este proceso de industrialización que tiene el país. Todos estos procesos y canalización de financiamiento a través del sistema financiero para poder incentivar la producción precisamente de estos elementos que se aglomeran en la industria manufacturera y que son más del 60%, alrededor del 60% en las exportaciones. Entonces es algo muy importante que hay que resaltar. Bolivia ya no depende, como se decía, ¿no?, de los hidrocarburos, los minerales. Ya no se encuentra en esos momentos en los que un presidente decía, ¿no?, Bolivia se nos muere, porque era exportar o morir.
pero Bolivia ha diversificado su matriz productiva precisamente para no recaer en estos elementos, porque si fuésemos un país que solo depende de los hidrocarburos, la exportación de hidrocarburos, estaríamos en grandes problemas, ¿no? Pero es precisamente este modelo se ha encargado de diversificar la matriz productiva para que no tengamos esos riesgos económicos, ¿no? Y también la gestión de la deuda ha sido muy importante. Mira, me haces recuerdo también otro presidente que señalaba, ¿no? Extiendo la mano porque ya no puedo pagar sueldos y salarios. Recibo una limosna internacional, decía, ¿no? Antes la deuda se contraía para pagar sueldos y salarios, o sea, el Estado ni siquiera alcanzaba el dinero para poder pagar al magisterio. Actualmente Bolivia cuenta con un superávit fiscal corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que genera los ingresos suficientes precisamente para pagar sueldos y salarios. Este resultado se aminora un poco precisamente porque contraemos deuda para poder hacer gestión en inversión pública, y es algo muy bueno. Existe una opinión errónea acerca de la deuda. ¿Quién no ha adquirido su casita con un pequeño financiamiento del banco, ¿no? O quién no ha abierto su negocio quizás con una pequeña ayudita del banco, ¿no? La deuda en sí no es mala si se destina bien, ¿no? Si yo contraigo una deuda con el banco y lo destino a una fiesta, una farra, evidentemente son recursos mal gastados, ¿no? Pero si yo voy al banco, adquiero un crédito, abro mi tiendita, hago un negocio, lo invierto, es algo muy bueno. Y Bolivia se encarga de hacer esto en los últimos años, ¿no? Invertirlo en lo que es la inversión pública para generar más crecimiento económico y fuentes de empleo, ¿no? Es algo importante que hay que resaltar, y esto viene en el marco de lo que es también la industrialización con sustitución de importaciones, más específicamente hablando del litio, ¿no? Es una muy buena noticia estos 23 millones de toneladas de litio que tenemos en el país, que nos convierte en el país número 1 en reserva de este recurso muy importante a nivel mundial, ¿no? Y es algo que hay que resaltar porque existe boicot a nivel internacional. Últimamente han existido malas calificaciones de riesgo por algunas cooperativas, ¿no? Corporaciones de calificación de riesgo, y precisamente es porque son corporaciones en Estados Unidos, norteamericanas. ¿Qué es lo que señalaba hace unos meses una Secretaría Gubernamental de Estados Unidos? No tenemos que descuidar el patio trasero de Estados Unidos. ¿A qué se referían con eso? Están pues con los ojos sobre el litio, ¿no? Ellos quieren acaparar toda la reserva de litio solamente para generar resultados en Estados Unidos, ¿no? Pero por suerte contamos con un gobierno que se preocupa por estos recursos porque son de los bolivianos. Este modelo no va a ser lo que ha hecho el anterior modelo con los hidrocarburos. Hemos vendido nuestros recursos naturales a precio de gallina muerta, sin tener valor agregado. Los recursos, las ganancias se han ido hacia afuera, pero ya con el actual modelo estamos velando para que los recursos se queden dentro del país, exista una redistribución del ingreso y mayor valor agregado, ¿no? Del litio. Y precisamente se va a industrializar el litio. Este es el gobierno de la industrialización para generar muy buenos resultados dentro de la población boliviana, ¿no? Para que la población boliviana sienta en sus bolsillos toda esta reactivación y reconstrucción económica que está impulsando el gobierno nacional. Has tocado un tema bastante importante que merece también resaltar, Miguel, es referido a esa calificadora Moody's, ¿no es cierto? Que pese a haberse señalado que se ha batido récord en exportaciones, tanto a nivel nacional, como hace poco se dijo que el Departamento de La Paz también habría logrado un propósito similar. Esta calificadora pues sigue señalando el lado contrario, ¿no es cierto?, pese a todo lo que se señala. Sí, mira, algo que yo estoy seguro, lo asevero con absoluta confianza, es que Moody's está haciendo más una calificación política desde mi punto de vista, no tanto técnica. Se firman, es que es extraño las coincidencias, ¿no? Se firman los contratos con China, con empresas chinas para litio, sale una mala calificación. Se vuelve a firmar otro contrato para litio con empresas rusas y sale otra mala calificación. Entonces yo creo que las coincidencias no existen. Moody's está ejerciendo más un papel político acá, porque es Estados Unidos quien quiere apoderarse de las reservas de litio a nivel mundial, ¿no? Y también me aferro a otro argumento que se ha observado en las últimas semanas y que se ha visto también hace unos meses atrás. Moody's ha hecho una muy buena calificación a una entidad financiera en Estados Unidos. La mejor, le ha puesto perspectivas bastante positivas, ha aumentado las perspectivas positivas de esta entidad financiera que ha pasado hace unos meses, ha quebrado. Entonces, ¿cómo es posible que genere buenas calificaciones a una entidad que en pocos meses quiebra
y genere malas calificaciones a una economía como es la boliviana, que está ejerciendo un buen desempeño macroeconómico. Varios países lo han resaltado. ¿Cómo Bolivia puede tener una inflación tan baja? ¿Cómo puede generar crecimiento económico? ¿Cómo puede romper récord en exportaciones? ¿Cómo puede tener mayor dinamismo económico a nivel interno, ¿no? Los restaurantes, hotelería, pasajes aéreos se están activando, las recaudaciones se están incrementando, el sistema financiero tiene una mora muy baja, el déficit está bajando, el déficit fiscal está bajando. Entonces Bolivia está ejerciendo buenos indicadores económicos y pese a todo esto, Moody's hace una perspectiva negativa, ¿no? Entonces estoy convencido de que acá existe más una perspectiva política y es precisamente porque es la economía norteamericana quien quiere apoderarse de los recursos naturales que se tienen tanto en Bolivia, Chile y Argentina, ¿no? Perfecto, hablaste de Rusia y China. Qué importante esto que señalas, porque Bolivia hace poco ha suscrito 2 convenios con estas empresas. Son empresas, se dice, de gran experiencia en lo que refiere a la explotación del litio. Pero también se ha resaltado, nuestras autoridades y el propio presidente han manifestado y ha dicho que este trabajo de la industrialización con estas 2 empresas y otras, bueno, es en base, decía, respetando la soberanía. ¿Qué entendemos de aquello? Mira, es algo muy importante que resaltar. El modelo neoliberal se caracterizaba por tener una economía boliviana sometida a las recetas del Fondo Monetario Internacional. En el modelo neoliberal antes del 2005, los gobiernos que se tenían en ese entonces esperaban cada año, cada enero esperaban la receta del Fondo Monetario Internacional. Cada año esperaban los memorándums de entendimiento donde les decían qué tienen que hacer, cómo tienen que hacer, a cuánto tienen que llegar en crecimiento económico, déficit, etcétera. En realidad no ha existido gobernanza en ese entonces. Esos gobiernos como eran de Gonzalo Sánchez de Lozada, el mismo Tuto Quiroga, Carlos Mesa, se han caracterizado simplemente por recibir las instrucciones de Estados Unidos, más específicamente del Fondo Monetario Internacional. Ahí no existía soberanía económica, había sometimiento ante este organismo internacional. Ya con el 2006, con la victoria en las elecciones del movimiento al socialismo, se ha recuperado la soberanía económica del país. Actualmente, y hasta este momento, se firma lo que es el programa fiscal financiero. El programa fiscal financiero ha reemplazado estos memorandos de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, y precisamente este programa, como dice su nombre, ¿no? Es un acuerdo donde tanto el Banco Central como el Ministerio de Economía muestran las directrices que van a ejercer cada año para poder alcanzar una meta en crecimiento económico, en déficit fiscal, en inflación, etcétera, ¿no? Y precisamente son con elementos o políticas hechas por bolivianos para los bolivianos. Ya no existe sometimiento a nivel internacional, ¿no? Y precisamente acá también se enmarca lo que es la soberanía de nosotros mismos y la protección de nuestros recursos naturales, ¿no? Ya no vamos a vender nuestros recursos naturales a precio de gallina muerta. Precisamente estos contratos que existen con las empresas rusas y chinas establecen muy importantemente este elemento. Hay soberanía y seguimiento en el valor agregado que se tiene del litio. Bolivia va a estar presente en todo este proceso de la cadena de valor que va a tener la industrialización del litio. No va a ser algo que los vamos a dejar a las empresas chinas o rusas para que vayan produciendo el valor agregado, ¿no? En el litio, ¿no? Bolivia va a hacer seguimiento y supervisión de precisamente porque los recursos son de los bolivianos, ¿no? Perfecto. A ver, hablando de la industrialización, hay un eslogan, ¿no?, que dice el gobierno, dice, somos el gobierno de la industrialización. Y este tema ha pasado fronteras. Hace poco en la CELAC y en otro evento internacional el presidente ha invitado a los países amigos a que se camine de manera conjunta respecto a la industrialización en América Latina en este caso, ¿no es cierto? Entonces, eso supone que estamos caminando de manera firme en cuanto se refiere a la industrialización. Y claro, me acuerdo también lo que ha pasado hace poco cuando se dijo que algo así va a suceder en el norte paceño como efecto de la entrega de obras que se ha hecho por la gesta libertaria de los 214 años de la liberación del Departamento de La Paz.
Efectivamente, ¿no? Es lo que señalaba hace un momento. Este es el gobierno de la industrialización y bueno, lo vemos en los resultados, ¿no? Estamos hablando de exportaciones, señalaba hace un momento que más del 50% están en industria manufacturera. Entonces este es un indicador de que Bolivia ha pasado de ser un país dependiente de recursos naturales, la exportación de recursos naturales, a un país que está profundizando la industrialización. Y se ve en las exportaciones, también se ve en estas medidas que existen, por ejemplo, el crédito Sí Bolivia. Es un crédito que ha implementado el actual gobierno a través del sistema financiero con la tasa de interés más baja de toda la historia del sistema financiero. La tasa de interés es 0,5% y precisamente está destinada, son recursos destinados a emprendedores pequeños, medianos, grandes, que se dediquen a sustituir importaciones. Entonces creo yo que cada vez se está consolidando más todo esto que es la industrialización con sustitución de importaciones, que va a ser ese punto de inflexión, ¿no? Para generar mejores resultados dentro de nuestro país, mejores de los que actualmente ya tenemos, ¿no? Es un elemento muy importante y que se ve reflejado en todos los departamentos. Hay algunos que resaltan más, como el eje central, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Es un elemento que hay que seguir impulsando para generar retornos, ¿no? En el mediano y largo plazo, y bueno, también generar esas perspectivas, ¿no? A nivel regional, ¿no? Que es lo que ha señalado el presidente del Estado, que tiene que ser un trabajo conjunto también entre los países de la región, como un bloque en latinoamericano que pueda progresar en todo el mundo, ¿no? Muy bien, Miguel, te pido que nos ayudes a comprender lo que ha pasado hace poco. El gobierno ha desmentido públicamente al periódico El Deber, que ha señalado que Bolivia ha accedió a un solo proyecto y no a los proyectos de 67 que se ha señalado tras la tercera cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La CAP solo habría, dice, identificado 67 iniciativas nacionales y regionales para concretar la inversión europea, pero en realidad lo que se dice es que no se ha definido un número de proyectos en este evento internacional, sino lo que ha pasado es que se va a ejecutar a través de la red Patria Nueva, el sistema de radios de los pueblos originarios, Radio Vanguardia y el periódico Ahora el Pueblo, de alcance nacional. Bueno, estamos haciendo una evaluación de lo que ha significado la participación del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en la tercera cumbre de la CELAC. Y bueno, decíamos, allí se han tratado varios temas. El tema del litio ha convocado la atención de propios y extraños allá en esta cumbre internacional y claro, se habló de todo, y entre ellos decíamos el referido al litio y el modelo económico de nuestro país. Sin duda se ha destacado y como efecto de aquello, al parecer van a existir otras reuniones bilaterales, que ya lo ha confirmado nuestro viceministro de Relaciones Exteriores. Sí, mira, todo el mundo quiere realizar esta cooperación internacional en el marco del litio, ¿no? Y más aún con Bolivia, porque tenemos la mayor reserva de todo el mundo, ¿no? El litio es el oro blanco, ¿no? Se ha señalado muchas veces, es un recurso que va a ser bien administrado por el actual gobierno, precisamente porque ya no se tiene que recurrir a lo que se hacía años atrás, ¿no? Simplemente regalar nuestros recursos naturales. Actualmente ya es un gobierno que va a proteger nuestros recursos naturales precisamente para poder darle valor agregado y que exista un mayor retorno económico en territorio nacional, ¿no? Y que no sean recursos o dinero que se va al exterior, como ocurría con los hidrocarburos años atrás, ¿no? Entonces ha sido una reunión, yo creo, fructífera para poder establecer todo este marco de diálogo y mostrar también, posicionar la perspectiva boliviana en relación a la administración de nuestros recursos naturales y los resultados que se están dando por nuestro actual modelo económico, social, comunitario, productivo, y también generar esta buena imagen a nivel internacional para los mercados de capital y que exista mayor inversión extranjera
que genere mejores resultados también dentro del territorio nacional, mayor certidumbre financiera, mayor certidumbre económica, de la que actualmente ya se está gozando dentro del país. Bien, hablando de economía, siempre, Miguel, hasta hace poco había un problema, el que tenía que ver con el dólar, la demanda del dólar. Y bueno, se han olvidado ahora, lo que supone que esta situación ya se ha controlado en el país. Podemos señalar como efecto de a qué obedece esta situación. Bueno, creo yo que con esta calma que hay con relación a la demanda de dólares, se ha demostrado que simplemente ha sido una campaña especulativa, ¿no? Por grupos minoritarios, por irresponsabilidades de algunos asambleístas políticos, para generar incertidumbre en la población, ¿no? La población se ha dado cuenta que la moneda que predomina más dentro de nuestro territorio es precisamente el boliviano. Y alguna vez lo señalaba, ¿no? Pagamos nuestros servicios básicos en bolivianos, pagamos nuestra canasta familiar en el mercado en bolivianos, pagamos nuestros créditos al banco en bolivianos. Entonces, esta demanda inusual por parte de dólares ha sido simplemente una campaña irresponsable, especulativa por algunos medios de comunicación y algunos asambleístas que querían generar un boicot económico, ¿no? Ahora las cosas se han calmado. Creo yo que el punto importante, el punto de inflexión que ha generado esta calma, esta seguridad económica y financiera en la población, ha sido el mensaje que ha transmitido nuestro presidente del Estado, ¿no? La población tenía miedo de que se mueva el tipo de cambio, y el presidente en una entrevista ha señalado que no se va a tocar el tipo de cambio, no se va a mover el tipo de cambio, y esto ha generado alivio en la población boliviana, precisamente porque el régimen cambiario que tenemos en el país genera certidumbre económica, certidumbre financiera, permite aislar la inflación importada, y es por eso que también gozamos de una estabilidad financiera y estabilidad de precios, ¿no? Es algo importante y que hay que resaltar. Es uno de los pilares que han posicionado la inflación estable en nuestro país. Entonces, creo yo la población ya está segura, está tranquila de que no se va a tocar el tipo de cambio, y es por eso que ya no están en busca de dólares, ¿no? Mira, a propósito del dólar y la presencia de nuestro presidente en eventos internacionales, debe ser como en 3 intervenciones en estos eventos que el jefe de Estado ha manifestado y ha pedido a quienes han participado en estos actos, a los mandatarios de países amigos, en señalar que debería darse una moneda regionalizada en América Latina, por ejemplo, y no depender precisamente del dólar. Es una iniciativa que ha sido aplaudida por algunos mandatarios. Efectivamente, mira, y es algo que ya se está dando también en algunas operaciones internacionales, ¿no? Es operaciones internacionales con monedas locales, ¿no? Se lo está haciendo con Brasil, y no necesariamente en monedas locales, ¿no? Por ejemplo, también se ha propuesto lo del yuan en algún momento, ¿no? Brasil también está haciendo ya operaciones internacionales con el yuan. Creo yo que es importante resaltar que el dólar no es la única divisa que existe, ¿no? También tenemos el yuan, el euro o todo tipo de moneda con la cual se puede realizar operaciones internacionales, ¿no? Ambos elementos, tanto la moneda local como el yuan, precisamente están direccionadas para poder dejar de depender de la divisa norteamericana. ¿Por qué? Porque el dólar en sí es muy volátil, está sujeta a muchos riesgos. En Estados Unidos ocurre algún elemento adverso en materia económica y recae sobre el régimen cambiario de los países, recae sobre el valor en sí que tiene el dólar, ¿no? Todas las personas que han adquirido dólares hace unos meses ya se han dado cuenta, ¿no?, de esta susceptibilidad que existe. Ha quebrado un banco en Estados Unidos, el dólar pierde valor. Hace unos meses Estados Unidos estaba a punto de entrar en default, es decir, no podía pagar su misma deuda externa, y también recae sobre el mismo valor del dólar, ¿no? Entonces existen muchos elementos que ponen en riesgo el manejo del dólar en sí. Entonces hay que buscar otro tipo de divisas que no tengan estos elementos de riesgo, que puedan repercutir en el desenvolvimiento económico de los países y sus mismas operaciones a nivel internacional. Bien, a ver, Miguel, si bien es cierto que en esto que te voy a consultar no tiene
es un tema político. Sin embargo, me gustaría que me respondas desde el punto de vista más técnico. En el legislativo se ha postergado la aprobación de créditos para la construcción de vías camineras, y bueno, se dice que recién lo van a hacer en agosto próximo. Sin duda que este hecho ha generado serie de preocupaciones, de acciones contrarias, de protesta de la población en general, que han criticado la actitud de los legisladores. ¿En qué medida afecta la no aprobación de estos créditos a estos proyectos que se tiene para llevar adelante una serie de proyectos en todo el territorio nacional? Mira, es una irresponsabilidad por parte de algunos asambleístas y hay que ser claros en ello. Yo me pregunto, ¿qué hubiesen hecho estos asambleístas o qué decisión hubiesen tomado años atrás cuando Carlos Mesa aceptaba créditos para pagar sueldos y salarios, ¿no? Actualmente aún existe esa mala visión, esa queja, ¿no?, de que Bolivia está contrayendo deuda para pagar sueldos y salarios. Falso, absolutamente falso. Hace un momento hemos señalado que Bolivia genera los ingresos suficientes, los ingresos internos suficientes, precisamente para poder pagar todos estos elementos de servicios personales, bienes y servicios, ¿no?, donde están sueldos y salarios, ¿no? La deuda que se contrae actualmente en Bolivia es para invertir y al negar estos créditos en la Asamblea Legislativa estamos perjudicando a toda la población boliviana, porque la inversión va a generar buenos resultados tanto al sector privado como al sector público. Una carretera que se vaya a construir no va a ser simplemente para el gobierno, no va a ser simplemente para el sector público, van a usarlo también el sector privado y esto va a generar también un retorno positivo en la economía nacional. Entonces, al negar estos créditos externos, lo que están haciendo algunos asambleístas simplemente es perjudicar a toda la población boliviana, porque son recursos que se van a destinar a invertirlos, y la inversión no solo genera crecimiento económico, sino también genera fuentes de empleo. Para construir esta carretera se van a generar varias fuentes de empleo en todos los sectores, ¿no? Y en el mediano y largo plazo van a generar crecimiento económico. ¿Qué va a pasar con el crecimiento económico? Se va a redistribuir en toda la población boliviana. ¿Qué va a pasar con eso? Se va a aminorar la pobreza, se va a aminorar la desigualdad. Entonces, si siguen negando estos créditos los asambleístas, están también negando que mejoren las condiciones de vida en la población boliviana, ¿no? Entonces son créditos que necesariamente tienen que ser aprobados para poder invertirlos, ¿no? Bolivia necesita de recursos para generar mejores resultados también. ¿Tenemos ingresos internos? Tenemos, pero también se requiere financiamiento externo para poder concretar, continuar con proyectos de inversión que van a generar resultados, repito, en toda la población boliviana, no así en grupos minoritarios. Has hablado de empleos, la generación de empleos, y claro, con ello tiene que ir el tema de la pobreza, ¿no es cierto? No sé si tienes cifras en cuánto hemos reducido en nuestro país sobre este particular, sabiendo además que la industrialización, el tema del litio, como tú decías, dentro de poco va a generar empleos en todo el territorio nacional. Efectivamente, mira, no nos olvidemos que el 2020, más o menos entre julio del 2020, Bolivia ha alcanzado su mayor pico en desempleo. Estábamos tocando casi el 12%, 2 dígitos en temas de desempleo. A la fecha estamos alrededor del 4% de desempleo. Estamos en nuestros niveles más bajos y precisamente viene en convergencia, coinciden, hay una consistencia, mejor dicho, estadística con lo que es el crecimiento económico. Estamos ejerciendo crecimiento económico. Si hay crecimiento económico, quiere decir que hay mayor producción, y para producir más se necesita más mano de obra. Entonces, en teoría, el empleo debería subir y el desempleo debería caer, y es lo que se está viendo, ¿no? Menores tasas de desempleo, y que van a disminuir mucho más con la industrialización del litio, porque va a generar también más fuentes de empleo, y bueno, la tendencia que va a tener el desempleo es a la baja, ¿no? Es un elemento que hay que resaltar, que también lo ha mostrado el presidente y nuestro ministro de Economía del país en reiterados foros nacionales e internacionales, ¿no? Bolivia cuenta con indicadores sociales bastante positivos, bastante buenos, en el marco de los resultados económicos que se están dando dentro del territorio nacional. A ver, un repaso de esos indicadores que acabas de señalar hasta el momento, Miguel.
porque ya los trabajadores estamos como si nada, pasando ya el mes de julio, vamos a estar dentro de poco en las fiestas de la patria, el 6 de agosto, y claro, ya este hecho invita a los bolivianos a pensar en lo que va a significar fin de año. Otros abrigan la esperanza de contar, por ejemplo, con un segundo aguinaldo, tomando en cuenta el comportamiento de la economía. Hasta ahora, ¿cómo estamos en materia económica? ¿Goza de buena salud el país? Bueno, para hablar de un doble aguinaldo todavía es prematuro, ¿no? Tenemos que esperar los indicadores al menos hasta el mes de septiembre, ¿no? Pero existen indicadores que nos pueden reflejar las condiciones económicas con las que cuenta el país, ¿no? En primer lugar, hay que resaltar la tasa de crecimiento económico que hemos tenido en la gestión 2022, ¿no? 3,5% no es una tasa que hay que despreciar, porque economías vecinas como la chilena, colombiana, Argentina, etcétera, están atravesando una situación bastante alarmante, ¿no? Preocupante, lamentable. Varios países, no solo en la región, sino en el mundo, no están creciendo, están con tasas de cero o tasas negativas. Bolivia, pese al contexto internacional, ha alcanzado una tasa de crecimiento económico de 3,5%, y las perspectivas para esta gestión también son buenas, ¿no? Existe también crecimiento económico. La inflación es algo que se ha resaltado en reiteradas oportunidades. Al mes de junio tenemos una inflación de 0,8%, ni siquiera llega al 1%, y con esta tasa de inflación estamos con una de las inflaciones más bajas en la región y en el mundo. Es muy importante resaltar ello, ¿no? En materia de lo que es el comercio exterior, en el mes de abril contamos con un superávit comercial, es decir, que exportamos más de lo que se importa. Tenemos 71 millones de dólares en superávit comercial en el país, ¿no? En el mes de abril. En finanzas públicas hemos alcanzado un superávit fiscal global del 0,3% hasta el mes de abril. Es algo importante y que hay que resaltar, precisamente porque esto refleja una prudente y una responsable administración de los recursos públicos, ¿no? De las finanzas públicas, pese al mayor gasto que puede existir para importar combustibles, pese a los esfuerzos que se han hecho para poder gestionar la pandemia, los esfuerzos que se hacen para invertir en proyectos de inversión pública productivos de infraestructura. Bolivia está alcanzando un superávit fiscal de 0,3% del Producto Interno Bruto. Y ni qué decir del superávit fiscal corriente, 1,6%, que refleja que los ingresos del sector público son mayores a sus gastos. Entonces, desmiente todo lo que dicen algunos políticos de que Bolivia está gastando solo en sueldos y salarios, ¿no? Y esto es importante resaltar. La mayor parte de los sueldos y salarios que paga el Estado son precisamente para el magisterio, para el sector de salud, policía y fuerzas armadas. Y es lo que la población ha reclamado cada año, ¿no? 10% para la salud, 10% para la educación, y viene en ese marco, ¿no? Porque alrededor del 75% de los sueldos que se pagan por parte del Estado son para profesores, para médicos, para policías y para militares. Apenas los ministerios, empresas públicas, apenas alcanzan un 2%. Entonces se desmiente todo ese falso concepto que existe, ¿no? De que los recursos solo se van para pagar sueldos y salarios, ¿no? Y se ve reflejado en estos superávits fiscales que existen, tanto corriente como global, ¿no? El sistema financiero siempre va a ser un reflejo de cómo va la economía, ¿no? Los depósitos están creciendo en una tasa de 2% más o menos, poco más del 2% hasta el primer trimestre de esta gestión. Reflejo de la confianza que tiene la población en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque el sistema financiero también confía en que la economía nacional está yendo por buen camino. En ese sentido, los créditos han incrementado en 8% también hasta el primer trimestre de esta gestión. Esos son mayores recursos que se van a ir canalizando para el sector productivo, porque la cartera está focalizada, está priorizada para el sector productivo y para vivienda de interés social. Entonces, no solo se está coadyuvando el crecimiento económico del país, sino también se está disminuyendo el déficit habitacional, ¿no? Entonces, son varios elementos que reflejan las mejores condiciones económicas y sociales con las que goza el país, precisamente todo en el marco del actual modelo que tenemos, ¿no? Perfecto. Todavía aún estamos en el mes de julio. Hace poco hemos conversado en este mismo espacio sobre la paz, la economía de la paz,
y se decía que La Paz tiene la esperanza de recuperar los primeros lugares en cuanto se refiere a economía a nivel en comparación de los otros departamentos, y había empresarios privados que decían que existe esa posibilidad. ¿Cuál es la situación de la economía de La Paz? Mira, hablando de la economía paceña, las tendencias están dirigidas precisamente para recuperar el puesto número 1 en lo que es emprendimientos y el liderazgo económico, ¿no? Pero algo que hay que resaltar a la población boliviana, principalmente a la población paceña, son los depósitos que tenemos en el sistema financiero, y es algo en lo que nunca nos van a bajar, creo yo. La Paz cuenta con el puesto número 1 en depósitos del sistema financiero. Somos el departamento que más ahorra en el país, y es un elemento muy importante porque los depósitos que maneja el sistema financiero luego se destinan a cartera, ¿no? A créditos. Santa Cruz es el departamento con mayor cartera o colocación de cartera que hay en el país. Si La Paz no ahorraría, Santa Cruz tampoco tendría créditos. Entonces, ¿no? Es un elemento que hay que resaltar, ¿no? Es importante resaltar. La Paz cuenta con el puesto número 1 en ahorro que tenemos, ¿no? Tenemos cultura de ahorro, tenemos cultura de pagos también. Nuestra mora a nivel departamental es baja, entonces existe cultura, ¿no? De pago y cultura de ahorro en los paceños. Bien, en el pasado La Paz contaba con fábricas textileras, sobre todo los que han emigrado a Santa Cruz, y se decía eso porque faltaba un incentivo de parte de las autoridades. ¿Qué es lo que está faltando para que retornen? Porque de pronto también se dice que ahora ya los empresarios o los pequeños emprendimientos que están haciendo los bolivianos en otras partes del país y también en el exterior, sí pretenden venir e invertir acá en La Paz. Mira, acá es importante también que exista apoyo por parte de los gobiernos subnacionales, ¿no? Y no es solo un elemento que ocurre en La Paz, sino también en los 9 departamentos, ¿no? El gobierno nacional genera los apoyos, los incentivos necesarios para que los 9 departamentos puedan desenvolverse de manera óptima en temas económicos, ¿no? Y sociales también. Pero es necesario también que exista un estímulo por parte de las gobernaciones, de los municipios, ¿no? De las autoridades de las gobernaciones y municipios, que lamentablemente en muchos departamentos no existe. En La Paz no existe una directriz clara por parte del alcalde, por parte del gobernador. Los resultados económicos que se tienen en La Paz son principalmente por todo el apoyo que se da por parte del gobierno nacional, ¿no? Y es importante que exista gestión pública por parte de los alcaldes y los gobernadores, que lamentablemente hasta la fecha no se está observando, ¿no? Es un elemento que también hay que resaltar a la población, porque muchas veces responsabilizan solo al gobierno nacional, ¿no? Pero también tiene que existir gestión gubernamental a nivel subnacional por parte de estas autoridades, ¿no? Para que existan mejores resultados, ¿no? A nivel departamental, porque muchos de las gobernaciones, por ejemplo, y los municipios, incluso solo esperan ayuda del gobierno nacional. No existe un liderazgo o gestión de gobierno subnacional por parte de estos sectores. Claro, a propósito de La Paz, hace pocas horas, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, en su tuit personal ha manifestado y dijo: estamos potenciando e industrializando el norte paceño con la implementación de la industria del plátano, la yuca, con una inversión, decía, garantizada de 207 millones de bolivianos, entregando a sí mismo un centro de innovación de café en Caranavi, del cacao en Palos Blancos. Estas acciones del gobierno, claro que nos muestran lo que ya había señalado hace poco, ¿no es cierto?, que la industrialización va también de la mano con la construcción de carreteras y todo aquello. Por eso es que decíamos también que la protesta de los bolivianos, los oyentes, cuando pues en el legislativo determinan postergar
la aprobación de estos créditos. Parece que a La Paz le va a ir bien en el curso de los próximos años, porque sí se está invirtiendo, sobre todo en el norte paceño. Exactamente, yo creo que le va a ir mejor, porque a la fecha se ha visto el que se ha roto récord en exportaciones, ¿no? Incluso a nivel departamental en La Paz, y es un elemento que se va a reforzar más con todos estos recursos que se van a invertir a estos productos que tienen alta demanda, no solo interna, sino también a nivel internacional, ¿no? Son incentivos económicos que van a generar más crecimiento departamental, fuentes de empleo también, porque sea una inversión nacional o departamental, genera estos dos elementos que son que al final benefician, ¿no?, a la población, ya sea paceña o a toda la población boliviana. Perfecto, estamos llegando a la recta final del programa Dialogando con el Pueblo, querido Miguel, y te voy a pedir, César, con lo que habíamos iniciado y el que se ha convertido noticia el pasado jueves, cuando el presidente Luis Arce Catacora ha presentado los resultados de cuantificación de los recursos de litio en Coipasa, y ha manifestado de que Bolivia es el mayor yacimiento de litio en el mundo. Entonces eso abriga la esperanza, buenos días, un buen futuro para los bolivianos. Exactamente, ¿no? Son 23 millones de toneladas de litio que han posicionado de hecho a Bolivia como el país con mayor reserva de litio en el mundo, ¿no? El presidente también ha señalado alrededor de 100.000 toneladas que se van a producir hasta el bicentenario en carbonato de litio, y precisamente viene en el marco de la industrialización, ¿no?, de un recurso bastante importante que va a generar valor agregado, crecimiento económico y fuentes de empleo en el territorio nacional. Ya no se va a regalar nuestros recursos naturales como se hacían en gobiernos anteriores, ¿no? Se les va a dar valor agregado para una mayor redistribución del ingreso dentro del país y para generar muy buenos resultados en materia social y en materia económica. Perfecto, querido Miguel, te agradezco infinitamente por tu presencia, por haber participado del programa Dialogando con el Pueblo para hablar sobre la participación del presidente en la tercera cumbre de la CELAC y bueno, también hablar del tema del litio. Muchas gracias. El agradecido soy yo, estimado Rubén, y será con mucho gusto hasta otra oportunidad. Muy bien, queremos agradecer también la participación del viceministro de Relaciones Internacionales, Freddy Mamani, por haber participado de este evento. Amigos oyentes, ustedes han sido muy gentiles por habernos prestado su atención. Les invitamos a continuar con la programación habitual de los medios de comunicación del Estado. Hasta pronto. Dialogando con el Pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.